Buenos días. Vamos a dar inicio a esta jornada en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. A mí me gusta más llamarlo de las mujeres, pero bueno, oficialmente es el Día Internacional de la Mujer. Primero, lo que quiero es agradecer a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura su compromiso ya largo con la igualdad entre hombres y mujeres, y de qué manera se materializa ese compromiso en jornadas como esta, ¿no? que nos ofrece la oportunidad de conocer a mujeres maravillosas, ¿no? y que son referentes para nosotras, ¿no? Y también para vosotros, ¿no? Quiero agradecer especialmente, además, este año el que esta Escuela Técnica Superior de Arquitectura haya sido el primer centro en instalar una sala de lactancia. Es decir, la escuela se conoce bien el tercer plan de igualdad de la Universidad de Málaga y pone siempre en marcha aquellas acciones que de una manera principal les compete, ¿no? Y ha servido de modelo, además, para que otros centros también quieran contribuir a esa acción, ¿no? A esa acción de implementación de nuestro plan de igualdad, que son tan necesarias, acciones que son tan necesarias, como antes decíamos, que cambian la vida de las personas. Parece que una sala de lactancia realmente no es nada importante para la vida de un centro universitario, pero sí que lo es, porque puede cambiar la vida de muchas personas que están trabajando y estudiando en este centro. Por tanto, yo creo que es verdad que esta Escuela Técnica Superior de Arquitectura es una referencia como centro, y me gustaría que el distintivo de igualdad que vamos a poner en marcha muy pronto fuese de esta escuela uno de los centros pioneros en obtenerlo, porque yo creo que se lo merece. Creo no, sé que se lo merece. Así que muchísimas gracias. Bueno, esta mañana me decían en la prensa, ¿qué le dirías tú a una niña de 10 años? ¿No? Y estaba pensando en qué le diría yo a una niña de 10 años. Y lo primero que se me ocurrió es, pues lo que yo el primero le diría es que viva su vida plenamente, que tenga una vida plena, que no consienta que nadie le arrebate nada de sus esperanzas, de sus ilusiones, y que además que la esperamos en la Universidad de Málaga por si quiere estudiar y ser una mujer universitaria y, por ejemplo, venir a esta escuela de arquitectura, ¿no? Pero también le decía que a esa niña de 10 años que tiene que ser consciente de que lo que hemos construido, lo que ahora vivimos, es producto del trabajo de otras mujeres que han estado antes que nosotras. Que sea consciente de eso. Y mujeres muy importantes, como una de ellas es la que tenemos hoy aquí, Fuensanta, ¿no? Fuensanta Nieto, que es una referente, es una mujer referente en la arquitectura. Y por su compromiso que es un compromiso social, que es un compromiso colaborativo, que es, permíteme que te diga, una cuestión de piel, como ella trabaja con esa idea, ¿no? Es una cuestión de vivir, de vida, ¿no? De la importancia que tiene la arquitectura para la vida de las personas y de las mujeres. Las mujeres tenemos, una de las cosas principales que tenemos en nuestros espacios. Y eso, vivir en un espacio o en otro, es muy importante, y nuestras vidas dependen, nuestra calidad de vida depende de eso. Así que muchísimas gracias, Fuensanta, por estar en la Universidad de Málaga, estar con nosotros aquí en esta maravillosa escuela de arquitectura. Bienvenida a la Universidad de Málaga. Te esperamos tantas veces como tú quieras estar aquí, ¿no? Y bueno, sin más que desearos que esta jornada sea
una jornada que suponga un antes y un después en vuestro pensamiento, que la referencia de Fuensanta sea para vosotras, también para vosotros, claro que sí, importante en vuestra vida profesional y personal también. Y darle las gracias una vez más a vuestro director, a Carlos Rosa, porque para la Unidad de Igualdad, para el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social es un apoyo imprescindible. Así que, Carlos, muchísimas, muchísimas gracias. Y también darle la enhorabuena a Isabel Cárdenas, es decir, que también es una mujer referente. Es decir, tenemos hoy en esta mesa dos mujeres muy poderosas, dos mujeres referentes para todas las personas. Así que muchísimas gracias y buena jornada. Buenos días, muchísimas gracias, vicerrectora, por tus amables palabras y de verdad un agradecimiento sincero que siempre nos puedas acompañar para estas jornadas que consideramos que siempre son muy importantes, muy importantes. Y especialmente también agradecer a Fuensanta que haya venido, que de aquella vez que recordábamos, ¿no?, de que estuvimos en el jurado, que le dije, tienes que pasarte por la escuela de aquí. Oye, qué mejor momento después ya de varias pandemias y demás que recuperar el ritmo y más en esta jornada tan especial de, bueno, una magnífica arquitecta en todos los sentidos, en el sentido humano, por el trato que yo he tenido también con ella y, por supuesto, indiscutiblemente a nivel arquitectónico, ¿no? Y también, evidentemente, me toca dar la bienvenida, pero la bienvenida es agradecer. Un agradecimiento continuo a Antonio, evidentemente, que es el principal responsable de organizar esta jornada. Un agradecimiento a las alumnas y a los alumnos de esta escuela. Por supuesto, también a Isabel, ¿no?, que va a hacer la presentación como merece, ¿no?, siendo el primer expediente que tenemos ahora mismo de esta promoción. Y mis agradecimientos también van a ser muy breves. Lo que yo quisiera aprovechar un poco también este acto, evidentemente, en la continua necesidad de recordar la lucha, la necesidad simbólica de defender la igualdad. La igualdad nunca puede estar entendido como algo que ya está superado, algo que incluso en algunos aspectos se critica o incluso se niega a ciertas acciones, porque realmente la lucha por la igualdad, especialmente por las mujeres que reconozcan el papel que se merece, es muy breve. Llevamos muy poco tiempo y yo creo que debe ser siempre un motivo de proyectos como el que hemos hecho aquí, de la sala de lactancia, que se usará o no, pero es un símbolo que es necesario tenerlo aquí y más en una escuela de arquitectura. Yo creo que los símbolos son tremendamente importantes, ya sea en el lenguaje sexista, cualquier acción que nos recuerde a esta sociedad que no podemos olvidar los principios de una sociedad democrática moderna, que en cualquier momento una guerra como la que tenemos aquí al lado, de lo que parece ser que somos europeos, nos vuelve a retroceder unos pasos que no podíamos ni imaginar. O sea, nos habla un poco de la debilidad a veces y de la delicadeza de las acciones. Entonces, continuamente vamos a intentar siempre implementar todas estas medidas porque yo de verdad que reconozco que no podemos nunca dejarlas atrás. Siempre hay que hacerlas, siempre hay que defender dinero y recursos para no olvidar, porque por desgracia olvidamos con mucha facilidad, ¿no? Y es un tema tremendamente triste en una Europa que, bueno, que sí hemos supuesto que hemos sido la vanguardia, ¿no?, en muchos de los aspectos de los derechos y de las libertades de este país. Bueno, no voy a poner más triste, al revés, yo creo que es un día de felicidad y de gozo, ¿no?, por la magnífica presentación que nos va a hacer Fuensanta, por el recibimiento que te hacemos, vicerrectora, que ya sabes que esta es tu casa, y evidentemente por las magníficas palabras que nos va a dar nuestra querida alumna. Muchas gracias a todos, esperemos que disfrutéis y nada más. Bueno, muy buenas a todas y a todos. Primero presentarme, soy Isabel Cárdenas Jiménez, presidenta este año de la asociación que denominamos como Delegación de Estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Málaga. Y bueno, primero me gustaría muchísimo dar las gracias al equipo directivo por haberme invitado aquí. Esto es un orgullo para mí estar aquí hoy con Fuensanta, también con la vicerrectora de Igualdad. Y muchas gracias por haberme invitado a participar en este día para conmemorar
el Día Internacional de la Mujer, en el que considero importante reivindicar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la arquitectura, en el ámbito estudiantil, en el ámbito docente y en el ámbito profesional. Me gustaría empezar un poco comentando cómo a lo largo de los siglos han existido mujeres que, pese a todas las barreras que se han encontrado en la sociedad, han contribuido al conocimiento científico y tecnológico, de la que la arquitectura forma parte. El avance de las mujeres en todos los campos del conocimiento, todos los ámbitos de acción, incluidos estos relacionados con la ciencia y la tecnología, implica no solo un empoderamiento individual, sino también un empoderamiento colectivo que es necesario para conseguir construir una sociedad más justa y equilibrada y conseguir la igualdad. La presencia de las mujeres en la aula de arquitectura ha cambiado mucho en los últimos años. De hecho, poco queda de aquello de que en los años 30, cuando estudiaba la pionera Matilde Ucelay, no había arquitectas en España y la carrera duraba 7 años. Actualmente, el porcentaje de mujeres estudiantes de arquitectura respecto al total de matriculados se ha mantenido a un ritmo creciente y marca una tendencia que se consolida. Tener presente la participación de las mujeres en el desarrollo de la arquitectura, tanto a nivel académico como a nivel profesional, bien sea ejerciendo la arquitectura o bien sea como docente de arquitectura, es sumamente importante para evaluar el avance de la igualdad de derechos. Para este año 2022, el lema del Día Internacional de la Mujer es Igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Y hoy es un verdadero placer que esté acompañándonos Fuensanta Nieto de la Cierva, arquitecta que todos sabemos que es protagonista del panorama arquitectónico español, que forma parte de la generación de profesionales de arquitectura que consiguieron reconocimiento en torno a los años 90 con una serie de concursos públicos. Y bueno, Fuensanta imparte conferencias sobre arquitectura, participa en jurado, como hemos estado comentando antes, en simposios en diversas instituciones de todo el mundo, trabaja en temas culturales y en su obra se aprecia una sensibilidad y se manifiesta como el proyecto arquitectónico es el resultado de las condiciones, de este entorno, de esta sensibilidad. En su arquitectura observamos la innovación y la evolución. Nietos Ovejanos Arquitectos son nombres claves, como todas y todos sabemos, en la ola de arquitectura española actual, y sus obras demuestran una gran comprensión de la cultura local, del contexto y de la historia. Me gustaría comentar una frase que dijo Zaha Hadid, en la que comentaba que no creo que la arquitectura sea solo un refugio. Debes ser capaz de citarte, de calmarte y de hacerte pensar. Y eso lo hace muy bien Fuensanta con su obra. Gracias por aportarnos tanta sabiduría, gracias por aportarnos experiencia a todas y a todos los que comenzamos pronto a ejercer la profesión. Gracias por acompañarnos aquí hoy y gracias por ser un referente para el futuro. Gracias. Muchas gracias a ti por la presentación. No solamente a ti, muchas gracias a todos, vicerrectora, director. Muchas gracias y también quería dar las gracias por estar aquí. Quería dar las gracias por estar aquí en un día que es el día, no en un día, en una semana, que es la Semana Internacional de la Mujer. Y en ese sentido quería hacer referencia a algo que ha dicho la vicerrectora cuando decía que le habían preguntado que qué le diría una niña de 10 años. Y ella ha dicho que, como estoy sola, si no os importa, si no me vais a tener que subir a recoger. Ella decía que a esta niña de 10 años le había dicho que es muy importante no solamente entender que ella ahora mismo puede hacer muchas cosas y que se lo tiene que agradecer a mujeres que han venido antes. Yo creo que nosotras ahora realmente estamos viviendo, mujeres europeas, estamos viviendo un entorno absolutamente privilegiado y creo que nos toca a nosotras ahora heredar eso que nos han dejado las mujeres anteriores y conseguir que la calidad y la cualidad de vida que tenemos nosotras en este momento aquí se pueda transmitir también y se pueda generalizar en todo el mundo. Y no estoy hablando en este momento ni de la guerra ni de Ucrania, estoy hablando de algo mucho más extenso porque creo que por eso es importante el Día de la Mujer, porque es un recordatorio de lo que tenemos que hacer por países que no son como el nuestro, porque realmente la situación de la mujer es buena en Europa, en Estados Unidos y quizá en pocos sitios más. Y eso es un tema que debemos pensar nosotras y que debemos ser capaces de trasladarlo a otros países y otras culturas. Por eso, en ese sentido, muchísimas gracias por la invitación y por el día especial de la invitación, porque también entiendo que no me invitáis por ser mujer, sino por ser mujer y arquitecta. Y me imagino que la mejor manera
de ser mujer y arquitecta es hacer una presentación con la obra, con nuestra obra, y en este caso es Nieto Sobejano, que sabéis que no trabajo sola, sino trabajo acompañada primero con Enrique Sobejano, que además es mi marido, y con un equipo estupendo de arquitectos y profesionales que nos acompañan en todas las obras. He llamado a la presentación, ¿veis bien con esta luz o quizá podemos quitarla? Si lo veis bien, no hay problema. He llamado a la presentación Arte, Ciudad y Paisaje, porque realmente, por un motivo o por otro, nuestra obra se ha centrado mucho en estos tres temas, arte, ciudad y paisaje. Probablemente porque nuestra obra ha salido siempre de concursos de arquitectura y son quizá estos temas los temas que más tiene que hacer realmente la Administración y que no son promotores privados los que lo llevan a cabo. Es por eso, quizá, por lo que voy a hablar de estos tres temas en distintos proyectos y que son temas que nos han estado interesando durante toda nuestra carrera. Y lo quiero hacer contando las ideas que generaron los proyectos. Para nosotros, en cualquier proyecto, es importante que ese proyecto se haya generado a través de una idea que debemos ser capaces de llevar a todo lo largo del proyecto, tanto en el desarrollo del mismo como también en la ejecución de la obra. Ideas que responden imágenes anteriores, que son las ideas generadoras de los proyectos que en este momento estamos viendo en pantalla, que son de los que ahora voy a hablar, proyectos distintos. Creo que no puedo hablar de lo que estamos haciendo ahora sin hablar de nuestros proyectos iniciales y por eso quizá voy a hablar de algunos proyectos ya conocidos, proyectos más antiguos que están construidos en España. Hace unos años nosotros también tenemos un segundo estudio, un estudio en Alemania, en el cual hemos hecho otra serie de proyectos. Los primeros proyectos que voy a presentar, casi todos ellos están en España, los últimos, casi todos ellos están fuera. Algunos construidos, otros en proceso de construcción, uno incluso en proyecto. Estas imágenes se relacionan entre sí. Quería empezar, por ejemplo, por la idea de un recinto arqueológico para un museo, para una ciudad en otro recinto arqueológico, o terminar con un proyecto que se refiere a la relación entre la arquitectura, la música y el paisaje. Pero también aquí estábamos hablando antes de lo que es un proyecto de arquitectura y de la dificultad de llevar a cabo un proyecto. Muchas veces, yo decía ahora, muchas veces me siento incluso a veces un poco desanimada en el sentido que veo que cada vez es más difícil llevar a cabo un proyecto de principio a final. Incluso concursos ganados que no se han ejecutado, hay muchísimos, porque en un proyecto, y para llevarlo a cabo de principio a final, es decir, desde que se gana un concurso hasta que se hace el proyecto, hasta que se ejecuta y hasta que luego ese proyecto es vivido por las personas que lo tienen que vivir, se tiene que hacer un trabajo conjunto de muchas personas, no solamente de los arquitectos. Y me gustaría aquí, de alguna manera, dar reconocimiento en cada uno de estos proyectos a algunas personas importantes que han sido capaces de sacar el proyecto adelante, no solamente nosotros como arquitectos. Voy a empezar por este proyecto, el Museo de Medina Zahara. Es antiguo, pero es un proyecto que creo que no puedo contar nuestra obra sin referirme a él. Este proyecto fue un concurso del año 2000 y que en ese momento convocó la Junta de Andalucía y lo hizo su consejera de Cultura de ese momento, Carmen Calvo. Carmen Calvo, que estuvo presente en este proyecto y que lo llevó prácticamente hasta el comienzo de su construcción. La ciudad de Medina Zahara, ciudad construida a 6 kilómetros más o menos de la ciudad de Córdoba por Abderramán III y que era una ciudad para demostrar su poder. Un recinto arqueológico muy importante porque todavía queda mucho por excavar. En esta foto vemos la parte blanca, la parte excavada y vemos la traza en la misma foto de las murallas, de los muros que rodean Medina Zahara. Una ciudad construida en la falda de la montaña y que está construida con una geometría de un doble cuadrado que solamente se deforma en la parte de arriba cuando la ciudad toca con la parte superior de la montaña. Cuando nosotros empezamos a pensar en este proyecto, recordamos una visita que habíamos hecho a otro recinto arqueológico en la ciudad de Ebla, un recinto arqueológico que nos impresionó por cómo le habían dejado los arqueólogos esta excavación por cajas. Y para empezar este proyecto establecimos una metáfora. Vamos a trabajar como arqueólogos en lugar de como arquitectos. Es decir, lo que planteamos fue un proyecto enterrado que a través de una
trama ortogonal en donde se apoyaba su estructura y que se extendía al espacio exterior, de forma que también alrededor de esa trama ortogonal, la excavación por cajas, se organizaban también los espacios exteriores. Proyecto enterrado quiere decir que tiene una sola fachada, la cubierta, y es esa cubierta muy importante puesto que se ve desde la montaña y desde el recinto arqueológico. Nosotros queríamos que el edificio desapareciese, que fuese en el paisaje, algo que lo planteamos a través de la manera que teníamos de organizar la cubierta y también a través de la elección de los materiales. Acero cortén y hormigón, materiales de colores rojo y blanco, en relación a la ciudad de Medina Zahara, y de esta manera también establecíamos un diálogo con esta ciudad, y también el acero cortén que tiende a fundirse con el material del terreno alrededor del cual estaba construido. Un edificio enterrado que se organiza a través de 6 patios diferentes, patios que dan luz a todos sus espacios y que, como veis, también está organizado igual que la ciudad de Medina Zahara, alrededor con una geometría que es un doble cuadrado. La línea central divide el espacio en 2 zonas, la zona más pública, alrededor del patio cuadrado que ilumina el vestíbulo, el museo y las zonas más públicas del edificio, y la zona más privada, a la derecha, donde trabajan los arqueólogos y se almacenan las piezas encontradas en la ciudad de Medina Zahara. Es aquí, en esta ciudad, donde establecimos un diálogo entre la arquitectura existente y la nueva. Igual que la ciudad de Abderramán aparece ya como construida y terminada una vez que los arqueólogos han terminado de desenterrarla, nuestro proyecto también aparece como finalizado por la utilización de los materiales una vez que ha terminado su estructura. Es un proyecto en el cual hablamos de relaciones que muchas veces son personales, en las cuales hablamos de temas de escala, de iluminación, la profundidad de las sombras, de ritmos compartidos de muros y pilares, de muros sueltos, de la misma manera en la arquitectura existente y en la nueva, de espacios largos y estrechos en la misma proporción que ayudan a proteger del sol, o de los espacios largos y estrechos en las entradas de las 2 distintas arquitecturas. También de la relación de cómo se leen las cubiertas en una foto cercana, esas cubiertas que en esta foto cercana aparecen con esa serie de perforaciones, los patios que aparecen tanto en la nueva arquitectura como en la ciudad construida de Medina Zahara. Es decir, estamos estableciendo un diálogo entre esas 2 arquitecturas, diálogo que, insisto, muchas veces puede ser personal y que por eso me parece tan importante poder presentar este proyecto antes que los demás proyectos de nuestra arquitectura, porque muchas de las ideas que tenemos y que llevamos a cabo en los otros proyectos nacieron aquí. Temas como la atención al material, las distintas maneras de utilizar los materiales, la luz, tanto natural como la luz artificial, temas de escala, temas de sección que llevamos a los demás proyectos. Otro proyecto, el Museo de San Telmo de San Sebastián, en el cual la idea que lo origina es precisamente la atención al lugar en la que se sitúa, el Monte Urgul. Este es la costa de San Sebastián, una costa muy impresionante, y justo en ese punto donde ahí aparece, en ese punto donde se encuentra ese paisaje natural del Monte Urgul y la zona urbana, es donde se encuentra el Museo de San Telmo, monasterio construido en el siglo XV, y esta imagen es una foto de la ciudad antigua de San Sebastián, en la que, como veis, el Monte Urgul sigue quedando libre, una zona verde en la que solamente aparece una única construcción en la parte superior del monte, que es una construcción defensiva, una fortificación. Algo que, curiosamente, y que creo que ha pasado en muy pocas ciudades, en la extensión de la ciudad se ha respetado. Esa zona verde, ese Monte Urgul, se ha respetado y sigue existiendo esa distancia, ese límite, ese borde entre la zona natural y la zona urbana. Y es precisamente aquí, en ese espacio donde se encuentra situado el Museo de San Telmo, al cual nosotros nos presentamos a un concurso que teníamos que rehabilitar el edificio existente, el monasterio existente, y hacer una ampliación que doblaba los actuales metros cuadrados que tenía el edificio. En este proyecto, ya en el jurado, apareció una persona muy importante para él y para su continuidad,
La directora, que creo que todavía sigue siendo Susana Soto, estuvo ya como formó parte del jurado, estuvo con nosotros en la elaboración del proyecto, en la construcción de la obra y organizando y planteando todas las exposiciones que podía tener el museo en su comienzo. Lo que nosotros planteamos realmente fue la construcción de un nuevo edificio que se situaba en ese espacio intersticial entre el monte y el edificio existente, redefiniendo la relación entre la ciudad y el Monte Urgul, algo que quizá entendemos mejor en planta cuando vemos la relación geométrica que tenemos en el edificio largo y estrecho que se retranquea para crear un patio en relación y en diálogo con el patio ya existente del claustro, o este patio largo y estrecho en relación con esta calle larga y estrecha que aparece en la parte posterior y que nos permite que las nuevas salas de exposición estén ya en relación en la misma proporción y escala que las salas existentes en el monasterio. Lo más importante, sin embargo, aquí es la fachada, la piel exterior del edificio, a través de la cual el nuevo edificio se relaciona tanto con el existente como con el propio Monte Urgul. Para esta fachada estuvimos trabajando con unos artistas guipuzcoanos, Leopoldo Ferrán y Agustina Otero. Con ellos recorrimos el monte y vimos esta situación de las piedras, de las rocas, en las cuales aparecían horadadas por el viento y el mar, y aparecían esos pequeños musgos y líquenes dentro de ellas, algo que nosotros quisimos trasladar a nuestra fachada de paneles de aluminio reciclado con perforaciones, a través de los cuales aparecería la vegetación una vez instalados en la fachada. Una fachada que en algunos momentos permitía el paso de la luz natural durante el día y, como veremos más tarde, la luz artificial durante la noche, en la que la iluminación es del propio edificio. Y aquí estoy en esta imagen con Leopoldo Ferrán y Agustina Otero viendo qué tipo de vegetación era la que se iba a introducir y que iba a salir a través de las perforaciones de la fachada. En la distancia, el edificio se lee como una sola pieza, un solo dibujo en continuidad. Si nos vamos acercando, vemos que se trata de la combinación de 5 paneles diferentes montados de 3 en 3 y que van desde 0 perforaciones hasta 160 perforaciones, y paneles de aluminio que se continúan también incluso en las puertas de acceso al edificio. En el interior, una estructura de hormigón que nos permite colgar de la cubierta la nueva estructura de las salas de exposición y que nos permite, a través de esos lucernarios, iluminar con la luz que se filtra por la cubierta y que resbala por el muro hasta la planta baja y que ilumina de forma cenital la nueva sala de exposición. Sala de exposición que, como decía al principio, las nuevas salas de exposición están en relación por su proporción en relación con las salas del claustro, así como también con la sala principal de exposición, que es la nave de la iglesia que se relaciona visualmente a través de unos largos ventanales cortados en horizontal, a través de los cuales se ve el muro y se percibe o se intuye la exposición que vamos a ver en continuidad después de esta sala, la exposición que aparece en la nave de la iglesia. Arquitectura contemporánea arquitectura nueva siempre en relación con la arquitectura existente, como en el caso de esta escalera que tuvimos que prolongar para acceder a las nuevas salas bajo cubierta. Una escalera de madera, escalera que se hace sin que la estructura llegue a tocar los muros existentes, de forma que es una situación siempre reversible. Esta distancia de respeto es algo que nosotros planteamos y que nos gusta plantear en todos los edificios, como los dos muros, el muro nuevo y el muro existente, que no se tocan entre sí, pero que establecen un diálogo entre ellos. El muro sale hacia la plaza y durante la noche aparece iluminado como si se tratase de una nueva instalación en la ciudad de San Sebastián. Durante el día podemos percibir la plaza, los dos edificios en relación, el edificio restaurado y esa geometría del nuevo edificio que también lo relaciona con las fortificaciones que ya existían en el Monte Urgul, y a través de las nuevas escaleras que se puede ver el mar que está inmediatamente en la zona posterior del edificio, pero sobre todo su fachada, una fachada que nos permite ver cómo se cambia y cómo se modifica con las distintas estaciones del año. Del norte de España vamos a ir al norte de Europa, a la ciudad de Halle, donde ganamos el concurso
para el museo, para la extensión del Museo de Arte Expresionista, el Museo de Morisburg. Y es aquí otra vez donde es importante la propia directora del museo. Fue ella la que consiguió impulsar el concurso y la que consiguió sacar para adelante un concurso y también, como en el caso del Museo de San Sebastián, estuvo trabajando con nosotros durante el proyecto y hasta la finalización de la construcción. Esta es la ciudad de Halle y en ese punto de ahí es donde está el castillo de Morisburg. Castillo que, igual que la ciudad de Medina Zahara, tuvo una vida relativamente corta, porque muy poco tiempo después de su construcción y en la Guerra de los 30 años se quedó prácticamente destruido. Una imagen, que es esta, que nunca se llegó a restaurar. Por lo tanto, esa imagen de ruina es una imagen que aparece asociada al castillo, que en la ciudad de Halle, de hecho, lo llaman la ruina. Hace algunos años se restauraron 2 de las salas del castillo para el Museo de Arte Expresionista, que luego la directora, Frau Schneider, la doctora Schneider, consiguió ampliar y organizar un concurso para la restauración y ampliación de las 2 alas restantes del castillo. Cuando nosotros nos presentamos a este concurso, fuimos a verlo y esta es la situación en la que nos encontramos. Realmente el edificio estaba en este estado, en un estado de ruina, y fue importante para nosotros entender que esa situación estaba muy vinculada a la imagen que la ciudad de Halle tenía del castillo de Morisburg. Las 2 salas restantes estaban restauradas de la manera que estáis viendo aquí y fue para nosotros también importante entender el tipo de arte que se iba a exponer dentro del edificio. El pintor Feininger estuvo viviendo un tiempo en el castillo de Morisburg y pintó estos cuadros de las cubiertas y de la ciudad de Halle con esa geometría que a nosotros nos parecía tan atractiva, nos parecía y nos sigue pareciendo. Por lo tanto, lo que planteamos fue una nueva cubierta, un nuevo paisaje de cubiertas que a través de sus lucernarios se relacionaba tanto con las cubiertas de la ciudad como con el arte que se iba a exponer en su interior. Una cubierta que a la vez es estructura, de forma que se podía apoyar directamente en los muros del castillo, de tal manera que las nuevas ampliaciones colgarían directamente de la estructura de la cubierta, permitiendo liberar totalmente de estructura las salas existentes del castillo y también nos permitían mantener los muros de la misma manera que los habíamos encontrado. Muros que, por supuesto, restauramos, como estáis viendo, hay zonas peores y zonas mejores, pero que nos permitían mantenerlos de esta manera, creando también estos espacios intersticiales en los que se establece ese diálogo entre las 2 arquitecturas. La nueva sala para arte contemporáneo iluminada a través de esos lucernarios, no sé si veis, se puede ver en la foto bien el lucernario, que hacia el exterior dan esta imagen de cubierta. Una cubierta que por el material que hemos utilizado, el aluminio, prácticamente desaparece dentro de esos cielos normalmente muy nubosos de la ciudad de Halle, pero que también curiosamente llega incluso a parecer que desaparece también en los días claros como este. Utilizamos paneles de aluminio para la construcción de la cubierta porque de esa manera se nos permitía, podíamos hacer constructivamente esos ángulos tan fuertes, tan agudos, que con otro material hubiera sido difícil de reproducir. Y bueno, esta es la gente de nuestro estudio, en este caso arquitectos españoles que fueron a verlo allí, inspeccionando la cubierta. La nueva cubierta, en relación también con el muro exterior, como decía al principio, dejamos el muro restaurado, pero de la misma manera visual que lo habíamos encontrado, entendiendo que era una vinculación fuerte con la ciudad. Los lucernarios y su geometría en relación con las imágenes que se exponen en el interior, y utilizamos esta misma geometría para cualquier elemento que tuviésemos que construir nuevo, como esta torre, por ejemplo, para la introducción de las obras de arte. Si volvemos a Madrid, voy a hablar ahora de un proyecto muy especial, un proyecto que ya ha desaparecido y que, por eso digo que es muy especial, y que se trata de un proyecto que realizamos por la repetición y variación del mismo elemento. En este caso estamos en la ciudad de Madrid en un proyecto mucho más amplio que se trataba también de la reorganización de una plaza, la plaza de Santa Bárbara, que es la que más o menos estoy marcando en el plano, que no voy a contar, y también de la sustitución de un mercado existente
por un edificio multiusos en el cual debería existir el nuevo mercado, zonas para oficina, zonas deportivas y una biblioteca. No voy a hablar de este proyecto, pero sí voy a hablar del proyecto que tuvimos que hacer para alojar a los comerciantes que estaban en el mercado inicial durante el proceso de construcción. Algo que hicimos en la plaza posterior, este pequeño parque que aparece aquí y que por eso recogía de manera temporalmente las nuevas instalaciones para el mercado. Se nos planteaba un problema. La escala de la ciudad en esta zona era más pequeña que la que nosotros tendríamos que haber utilizado para la utilización de un solo volumen que pudiera ocupar toda la plaza. Por lo tanto, lo que decidimos hacer fue partir ese volumen. Nos planteamos un mercado con la repetición de un mismo volumen, un volumen pentagonal con dos dimensiones diferentes, una dimensión pequeña, una segunda dimensión mayor, en el cual todos los espacios, todos los volúmenes eran iguales y a la vez todos diferentes tanto por su posición relativa como por su sección y la inclinación de las cubiertas. Este es el espacio exterior. Interiormente, la entrada al mercado se producía, puesto que el edificio ya no existe, en ese espacio intersticial que se genera a través de los distintos pentágonos, espacio al cual nos conduce una cubierta que nos permite la entrada de la luz que resbala por las nuevas paredes del mercado. Insisto en que es un mercado temporal, por lo que los materiales que elegimos para su construcción, una estructura de acero que se podía recuperar y un policarbonato que nos permitía también introducir la luz en el interior, una luz que se introducía por la parte superior, por encima de los puestos del mercado, que los mantuvimos de color blanco, puesto que el color ya lo daba la mercancía que se exponía. En el espacio exterior, los volúmenes permiten la comunicación entre las dos calles de la misma manera que la plaza lo permitía, volúmenes que vemos aquí durante el día, que durante la noche se transforman debido a la iluminación que tiene en esa doble capa de policarbonato y que cuando se encienden, actuaban como la iluminación de esa zona de la ciudad. Un proyecto, aquí estamos viendo a Marcel Duchamp jugando al ajedrez consigo mismo en una imagen en el que está hecha a través de la repetición y variación del mismo elemento, algo que también con el que empezamos a trabajar en este proyecto para el Centro de Arte Contemporáneo de Córdoba. Un proyecto muy especial por la situación que tenía, cercano a uno de los edificios que para nosotros son más impresionantes de la historia de la arquitectura, la Mezquita de Córdoba. Y también aquí fue muy importante el concurso que convocó la Junta de Andalucía y la delegada de la Junta de Andalucía en Córdoba, Mercedes Mudarra, que fue la que propuso la utilización de este solar en el cual ahora mismo está situado el edificio. Es una historia divertida o complicada porque este solar provenía de otro concurso, un concurso al que se presentó y ganó el arquitecto Rem Koolhaas, diciendo que el edificio no debería estar situado allí, sino que debería estar situado en una zona verde contigua, de forma que el solar quedó libre y fue ese solar al que se convocó un segundo concurso que nosotros ganamos y fue precisamente Mercedes Mudarra, la delegada en Córdoba, la que propuso la utilización por segunda vez de este solar. Estáis viendo la repetición de los temas que estamos utilizando siempre en nuestros proyectos. Por eso nos impresiona tanto la calidad de un espacio como este de la Mezquita de Córdoba, que se consigue a través de la variación y repetición del mismo elemento, el doble arco. También estuvimos fijándonos en esas geometrías aparentemente tan complicadas que aparecen en todas esas celosías árabes y en los mocárabes que cubren los techos. Geometrías aparentemente complicadas, pero que realmente se trata de geometrías más sencillas que se superponen unas sobre otras. ¿Podríamos nosotros, utilizando estos mismos conceptos, generar el edificio que queríamos presentar al concurso? Lo que planteamos fue empezar a trabajar con un hexágono que luego dividimos en varios hexágonos menores siguiendo las condiciones de uso que el concurso nos planteaba. Una sala de 90 metros, una sala de exposición de 90 metros, una sala de 60 y una sala de 30. A través de simetrías, giros y rotaciones conseguimos generar unas formas que se unían entre sí, generando una serie, un espacio
continuo que se puede utilizar de distintas maneras, o bien en 9 salas distintas de exposición, o bien como un solo espacio continuo a lo largo de todo el edificio. Aquí estamos viendo la planta del edificio. Es un edificio, no es un museo, se trata de un centro de creación, un centro en el cual los creadores, los artistas, están durante una estancia para luego exponer las obras que allí han creado. El espacio central es el espacio donde están las salas de exposición, a las cuales se puede acceder de una en una y utilizar de una manera independiente o todas en conjunto, con el espacio final, con una sala más grande, escalada, en el cual está la sala de teatro y la caja negra. Un vestíbulo largo que nos permite la utilización de 2 entradas y que de esta manera el edificio se pueda utilizar independientemente, con acceso independiente a la sala o con acceso por estas 2 entradas a las cuales se puede acceder independientemente a cada una de las salas de exposición. En sección se trata de un doble muro de hormigón y en este doble muro de hormigón podemos esconder todas las instalaciones necesarias para las distintas exposiciones, así como también las puertas que son necesarias para su división en distintas salas. En la zona de la derecha tenemos el vestíbulo y en la zona de la izquierda las zonas arriba y abajo de creadores y del trabajo de los creadores que allí residen. Otra vez una comparación y un diálogo con la arquitectura árabe, saltándonos realmente la escala, una distancia en escala. Una imagen que nos lleva a la cubierta del edificio en una maqueta que hicimos para el concurso, también resuelta con la geometría, esa geometría ortogonal para la creación de los lucernarios que introducen la luz en el interior. Una segunda maqueta que se hizo después, una maqueta más elaborada para intentar entender de qué manera funciona la fachada del edificio antes de construirlo. Una fachada, el edificio con 2 fachadas longitudinales, una primera fachada longitudinal opaca, resuelta con la misma geometría hacia el río, y otra segunda fachada hacia la ciudad, lo cual nos permitía tener en las zonas cortas del edificio 2 entradas distintas, como decía antes, que nos permite utilizar independientemente los distintos espacios del edificio de formas diferentes. Fachada hacia el río, fachada opaca, en la cual está hecho con paneles de GRC de hormigón. Fachada a la ciudad, con los mismos paneles de hormigón, pero en este caso perforados, de forma que permiten la entrada de la luz en las oficinas de la planta superior y la entrada a los espacios de exposición, a los espacios de creación en la zona inferior. En el espacio interior, un edificio hecho de hormigón, donde igual cada uno de los hexágonos está recibiendo luz de uno de los lucernarios hexagonales, todos ellos diferentes, y en esta imagen entendemos cómo, si puedo explicar, perdón. En esta imagen se ve la doble estructura de los muros de hormigón que esconden todas las instalaciones necesarias, así como estas grandes puertas que permiten la división del espacio en distintos subespacios más pequeños. Espacios en los cuales trabajamos con compresiones, como en este caso, o con unas zonas de expansión en la cual los lucernarios no llegan, se mantienen muy distantes nuestro y que nos permite la entrada tanto a la sala de exposición como a la sala negra y a la sala de teatro, tanto como a la parte superior del edificio donde se encuentran más zonas para creadores y las oficinas. Los espacios intersticiales que nos permiten la unión de la distinta geometría hexagonal, espacios abiertos, espacios libres que en el recorrido del edificio son zonas de descanso. A través de ellas podemos llegar a la cubierta que se resuelve, como veis, con la misma geometría y que también en este caso llevamos a la gente de nuestro estudio para que pueda inspeccionar la cubierta. Si alguno quiere venir a trabajar con nosotros, seguro que se sube una cubierta. El edificio está en uso desde hace unos años, en el uso que realmente para el cual se pensó, con distintas exposiciones, distintas zonas de creación. En este caso estamos viendo una representación de un baile experimental. Y ahora tengo que decir que se acaba durante los 3 próximos años, va a ser la sede de la colección Thyssen, pero de la colección de la hija de Thyssen.
no de la colección de Carmen Cervera, sino de Francesca Thyssen, y creo que su primera, la inauguración de dicha colección va a ser alrededor del 1 de abril. Creo, de lo que estoy diciendo ahora no estoy segura. Lo que sí sé es que va a ser la sede de su colección. Quería hablar también un poco de esta fachada exterior. Fachada de hormigón, como decía antes, fachada opaca, que está hecha de paneles de GRC, 13 paneles distintos, en los cuales, a base de una serie de rehundidos en los que se introducen una serie de lámparas LED y que van reflejando por las distintas caras de los hexágonos, y a través también del cambio de escala, que como veis son 3 escalas distintas, una escala de perforaciones de hexágonos de mayor tamaño a una escala de menor, conseguimos que la fachada se convierta en una pantalla mediática de 1500 píxeles, pantalla que se puede utilizar por los artistas que están en residencia y que pueden hacer y demostrar al exterior lo que está pasando en el interior del edificio. De aquí nos vamos fuera de España a un proyecto en la ciudad de Bristol, en Reino Unido, en el cual aparecen las manos de un artista plegando una pieza, algo que nosotros fue la idea que utilizamos para este proyecto extraño, porque nos invitaron a un concurso, y este fue un concurso restringido, en el que no solamente invitaban a arquitectos, sino que también invitaban a artistas, porque se trataba de modificar y dar una nueva fachada a un edificio que, según los periódicos ingleses, se trataba de uno de los edificios más feos de la ciudad, por no decir más feos, que es lo que opinaban allí, más feos de toda Inglaterra. Algo que tengo que decir con lo que nosotros no estábamos de acuerdo, porque esta era la imagen inicial del proyecto, un proyecto brutalista que, tengo que decir, a mi forma de ver, más que correcto. Lo que pasa que también hay que aceptar que la situación actual no es la misma que cuando se construyó el proyecto, debido a la falta de mantenimiento, a un problema de asbestos y también a un problema de unos añadidos terribles que lo único que han hecho es perjudicar al edificio. Cuando nosotros nos planteamos presentarnos a este concurso, realmente lo dudábamos, porque no somos arquitectos para trabajar de una forma, entre comillas, bidimensional. Por lo tanto, lo que nos planteamos es cómo podíamos trabajar esta fachada. Y lo que intentamos hacer realmente fue convertirla en un proyecto tridimensional. Lo que planteamos fue un velo que cubriera la fachada y que, a través de una serie de cortes, se convirtiese en un espacio tridimensional, de forma que en la apertura de esos cortes se cubriesen y se introdujeran también los elementos que ya se habían construido para el nuevo edificio, y se generaba también un pequeño espacio de reposo, un espacio entre una calle de un intenso tráfico y la fachada de un hospital, que en este caso era un hospital infantil de niños. De lo que estamos hablando es algo que podemos hacer con una simple cartulina, dar 2 cortes que se pliegan y que, a través de esos pliegues, incorporan todos los elementos externos del edificio. Estas líneas marcan las líneas estructurales y vemos cómo incorporamos las nuevas adiciones que se le habían hecho al edificio y generemos ese espacio, una bolsa de espacio vacía entre la calle y la fachada del edificio. La zona verde nos permite un espacio de estancia, de descanso, que permite una zona de entrada por la parte posterior del edificio. La maqueta que presentamos al edificio, en la parte superior, siguiendo realmente la misma composición que tenía el edificio original cuando se proyectó, la fachada ya construida, en la que, como decía antes, a través de utilizar el mismo sistema compositivo y las mismas dimensiones que en el edificio existente, modificábamos y podíamos cambiar, sustituir todos los elementos de hormigón por elementos de aluminio, con una fachada de ventanas las cuales matizábamos a través de un velo, y en la parte inferior se cambia el ritmo de fachada adaptándose a las necesidades de los elementos que aparecían cuando el edificio tocaba el suelo, de forma que cuando la fachada se separa una de otra, se generan esas sombras que permite ver el nuevo espacio creado. Cuando el edificio toca el suelo, como decía antes, se convierte más en un espacio
más opaco, que actúa como una valla ante la ciudad y que nos permite, en su zona interior, mantener la zona de entrada de ambulancias, separándolo de la calle, y también crear ese pequeño espacio público de separación entre esta zona, que aunque no lo parezca, es una calle con un tremendo tráfico, y la antigua fachada del hospital. Y de un ejercicio como este, en el cual estamos hablando de un elemento que se pliega, hay este proyecto en la ciudad de Múnich que nace del concepto de un vacío interior. Y en este proyecto fue para nosotros muy importante la intervención de la directora de urbanismo de la ciudad de Múnich, la doctora Elisabeth Merck, y quería hablar un momento de cómo son algunos de los concursos en los cuales nos estamos presentando en otros países, como son, por ejemplo, Alemania. Esto es un concurso en el cual estamos trabajando para una empresa privada. Es una familia que tiene distintos hoteles. Ellos querían tirar el hotel que en este momento tenían en el centro de Múnich y querían hacer un hotel con más plantas, porque querían aumentar la superficie del hotel. Para ello hablaron con el ayuntamiento y el ayuntamiento les dijo: estamos de acuerdo siempre y cuando el proyecto se haga dentro de una serie de condiciones y que se convoque un concurso y que el proyecto que se haga sea el resultado de un concurso. A ese concurso los propietarios del hotel invitaban a 5 arquitectos y el ayuntamiento invitaba a otros 5. Nosotros tuvimos la suerte de ser uno de los 5 arquitectos invitados por el ayuntamiento, porque la directora de urbanismo, Elisabeth Merck, a la cual no conocíamos en ese momento, había sido el jurado que nos había dado el premio en el Museo de Morisburg. Y es por eso que luego conseguimos también ganar este concurso. Concurso que se convoca en el centro de la ciudad de Múnich. Si veis, estamos hablando justo de la parte central, en esa zona curva que estamos viendo aquí, que son las murallas de Múnich, y aquí está la puerta de la ciudad, una de las puertas de la ciudad, y es justo ahí, en esa plaza, donde está este edificio, que realmente sí podemos decir que aquí no tiene ninguna calidad arquitectónica, y que es el edificio, en este momento, un hotel de 5 estrellas, que sus propietarios querían tirar y volver a construir una estructura con más alturas. Este edificio sí que tuvo un pasado mejor, realmente. Este es lo que había anteriormente allí, antes de la guerra, con una característica muy especial en esta imagen de antes de la guerra, en la cual, como veis, el edificio aparece centrado y enmarcado por la puerta de la ciudad. También en esta imagen, mucho más triste, imagen después de la guerra, en el que veis el edificio prácticamente derruido y que el edificio existente se construyó sobre la base de ese edificio ya derruido. Algo que nosotros estuvimos investigando, y siempre aparecía en ese lugar, siempre aparecía un volumen muy pronto en los planos de la ciudad de Múnich que estaba enfrentado con la puerta de la ciudad. Por lo tanto, para nosotros se trataba esto de un proyecto de frontalidad, en el cual entendíamos que esa situación en que el edificio siempre aparecía enmarcado por la ciudad, algo que aparece también ahora en estos días. Este es el paseo por esa calle peatonal que he enseñado al principio, y que al salir a la plaza el edificio existente sigue presidiendo y sigue siendo el edificio que ordena la plaza alrededor de él. Por lo tanto, para nosotros, como decía al principio, se trataba de un proyecto en el cual había una frontalidad entre la nueva construcción y la puerta de la ciudad. Lo que nosotros planteamos fue la continuación del espacio público en un vacío por el interior del edificio, de forma que ese espacio público podía llegar hasta la cubierta del nuevo edificio. Algo que conseguíamos a través de un vacío interior alrededor del cual se conforma el resto del edificio. Vacío que, como veis en la sección, se introduce por las distintas zonas del edificio un nuevo hotel, también de 5 estrellas, y que aparece como en esta maqueta, en este vacío interior, vacío que se genera a través de distintas terrazas que se llevan a ver las vistas de la ciudad de Múnich, como en esta imagen en el que no solamente el espacio público exterior entra dentro del edificio, sino que una vez dentro del edificio las terrazas se prolongan hacia el exterior en un intento de llegar a la ciudad de Múnich. Un vacío creado en este edificio en el cual sigue siendo la parte fundamental
y como la parte más de atracción a través de esa puerta que sigue enmarcando el edificio, también en el exterior, en el cual planteamos una fachada neutra o lo más neutra posible, puesto que se trataba de un hotel en el cual tenía que tener ventanas que llevamos hasta la parte exterior del muro exterior de la fachada, sin que aparezca ningún retranqueo, para en todo momento potenciar la grieta, potenciar ese vacío que introduce el espacio en el interior del edificio. Edificio que ahora mismo está en construcción. Lo que estamos viendo allí es un andamiaje. Estas son fotos de hace quizá, no sé, a lo mejor unos 6 meses, pero que ya vemos el espacio interior prácticamente terminado y quizá no en la foto, pero sí allí podemos percibir cómo ese enorme vacío se prolonga hacia el exterior y esas terrazas enmarcan la ciudad de Múnich. Y si en este proyecto estoy hablando de un vacío interior, en este otro proyecto en la ciudad de Dresden estamos hablando de justo lo contrario. Es un elemento lleno, un cubo que flota en el centro de un espacio abierto en el edificio existente. Aquí estamos hablando del Archivo de las Vanguardias y también una persona muy importante que ha tirado para adelante de este proyecto, que ha tenido todo tipo de problemas antes de la convocatoria del concurso, ha sido la directora de todos los museos de Sajonia. Ella ha conseguido que el concurso se convocara y desde el primer momento ha estado pensando en las distintas exposiciones que se podían hacer, puesto que esto es un museo, no es un museo, perdón, es un archivo, pero que permite también la utilización de muy distintas maneras. En este proyecto nos pasa una cosa especial, porque esto es una imagen del pintor Canaletto de la ciudad de Dresden, que se pintó en el siglo XVIII. Si estamos viendo esta pintura del siglo XVIII y esta otra situación actual, comprendo que a lo mejor no parecen muy similares, pero si os estáis fijando, hemos intentado coger la misma perspectiva que Canaletto en lo que se refiere a la imagen en el puente, y sobre todo porque es importante porque aparecen 2 edificios que es el mismo en las 2 imágenes. En la imagen de Canaletto, un edificio en construcción, este edificio, que es este mismo edificio en el cual ahora nosotros estamos actuando y en la misma situación para construir aquí la sede del Archivo de las Vanguardias. En un diálogo que establece esa continuidad de vida que tienen los edificios en un proceso de construcción, destrucción, construcción. Construcción para el Archivo de las Vanguardias de la colección de esta persona, Elpidio Marzona, que es un coleccionista que tiene una colección de todas las vanguardias absolutamente impresionante, con más de 1 millón de objetos, de todo tipo, desde dibujos, libros, objetos, muebles, y que en este momento se encuentran distribuidas por las ciudades de Dresden y Berlín en distintos espacios. Reconociendo la importancia de esta colección, la ciudad de Dresden ofreció este edificio para que la colección de Marzona se quedase en la ciudad de Dresden y poder construir su archivo, que se construyó, como veis, en ese edificio que pintó, que vimos en la pintura del siglo XVIII, construido al otro lado del río. Realmente, originalmente, se trataban de 2 edificios, puesto que se trataba de las puertas de la ciudad y lo que realmente era el edificio era un puesto de armas. No se construyeron los 2, sí se construyó uno de ellos. Abajo tenemos un dibujo en la parte superior, el edificio ya construido antes de la guerra, y esta es la situación en la que el edificio quedó después de la guerra, prácticamente destruido. Sin embargo, se reconstruyó muy fielmente en su imagen exterior, en su fachada y en sus cubiertas, y con un interior inventado que en ese momento se necesitaba para un edificio de oficinas. Lo que nosotros planteamos fue mantener la fachada, rehacer la cubierta y eliminar el espacio interior, de forma que nos quedaba un cubo libre. En ese cubo, en ese espacio vacío, lo que planteamos fue una nueva estructura con una serie de forjados que se apoyaban en los elementos verticales de comunicación que además eran estructurales. En el centro de ellos planteamos colgar un cubo de hormigón donde realmente se iban a situar
el archivo de las vanguardias. De esta manera, que creo que se ve mejor en este esquema en el cual aparece el cubo de hormigón colgado con la parte central, lo que conseguíamos también es liberar la planta baja, de forma que la planta baja se podía utilizar de muy distintas, con un espacio abierto en el cual se podían desde organizar conferencias a organizar distintas exposiciones que complementen un archivo que también se puede visitar y que se puede visitar y extraer los materiales y que se puede leer alrededor de ellos. Probablemente en sección se entienda mejor, y el hecho de que el cubo aparezca en flotación es importante porque, como habéis visto, el edificio está situado al lado del río Elba y era importante proteger la colección de las posibles crecidas del río, y por eso era importante mantenerlo en un espacio más elevado. Esta es la imagen que presentamos al concurso, esa imagen del cubo en flotación que transmite esa idea de peso que nosotros queríamos contraponer a realmente la ligereza del arte de las vanguardias. Edificio que en este momento está en construcción. Esa es una imagen probablemente de hace un mes, en el que ya vemos la imagen, el cubo colgado de hormigón. Estamos viendo aquí cómo aparece el cubo colgado de hormigón desde en la parte superior. La escalera en construcción, que tengo que decir realmente que como esta escalera además es estructural, ha sido una construcción realmente compleja, de la cual en este momento nos sentimos muy orgullosos. Ahí está la forma de sujeción del cubo a través de esas grandes cartelas, que no sé si os habéis fijado, las habéis visto en los planos del proyecto, unas grandes cartelas de hormigón en la foto de la derecha, que son las que nos permiten el poder colgar ese cubo de la parte superior. Y quería terminar con esta imagen, una imagen de la construcción, pero anterior, porque creo que explica muy bien todo lo que he estado comentando y el concepto de este proyecto. Y con estas otras tres imágenes que nos hablan de esas relaciones que nosotros queremos establecer en nuestros proyectos, desde la imagen del archivo, desde una de las piezas del archivo, la imagen del proyecto que presentamos al concurso y la escalera en construcción. Otro proyecto en Alemania, el proyecto para la casa Montblanc, la empresa que fabrica esas preciosas plumas, las plumas Montblanc, y que ya ha hecho muchas plumas icónicas. Una empresa que está en Alemania. La Montblanc ha sido siempre una empresa alemana, está en Hamburgo, en un polígono industrial justo en el borde de la ciudad de Hamburgo, y se convocó un concurso en el que se pedía un concurso para la construcción de la nueva casa Montblanc, donde la empresa quería exponer su colección de arte y principalmente su impresionante colección de plumas. En el brief del concurso, lo que también nos pedían es que tuviésemos en cuenta su logo, el logo que es el Monte Montblanc, en el cual con eso ellos lo que quieren decir es que siempre quieren más, siempre quieren ir más alto, siempre quieren llegar a la cima. El concurso se convocaba en este polígono industrial, que es donde ellos en este momento fabrican sus plumas. Esta es los edificios, y es aquí, en esta zona delante del edificio, donde se tenía que construir la nueva casa Montblanc. Nosotros lo que nos planteamos realmente fue no solamente construir un nuevo edificio, sino también dotar al existente de una nueva fachada y una nueva entrada que se separarían a través de un jardín de la zona de aparcamiento delantera. Un edificio que ocupa más de 140 metros de longitud y que se plantea construir con una fachada de hormigón en los mismos colores que el logo de Montblanc. Nosotros partimos de estos estuches tan estilizados y tan elegantes que en el interior contienen las plumas, y también viendo la pluma, en el interior de esta pluma aparecen estos elementos más complejos y que consiguen crear esa escritura tan delicada y tan bella. Algo que nosotros planteamos lo mismo en nuestro edificio, una fachada directa, clara, una fachada longitudinal que en su interior tenía la suficiente complejidad para resolver el edificio que nos estaban pidiendo. Un edificio resuelto en 3 plantas, la planta baja, la más pública, con cafetería y tienda, la parte intermedia con la zona de exposición y la planta superior para las zonas de eventos y
y presentación de las colecciones de plumas. En la sección, el edificio se organiza alrededor de ese espacio central, una cúpula alrededor de la cual está la escalera de comunicación, por la cual en un futuro también se podrá acceder a través de un puente al edificio existente. En esa cúpula, que también se utiliza como parte de la exposición y que, como veíamos antes, aparece también una fachada colgada que permite la iluminación desde la cubierta, desde la zona superior. Espacio que el edificio lo divide en dos zonas, la zona de la colección de arte y la zona, creo que más importante del edificio, con una escala distinta, puesto que así lo requiere la exposición, para la exposición de la colección de plumas. Colección de plumas que recibe una iluminación difusa que entra a través de que la luz resbalando por el interior de la fachada y que le llega de la zona de la cubierta. En el espacio exterior, como decía antes, un edificio con una fachada de hormigón negro con distintas capas y que sigue el trazado de una mano utilizando una pluma. Esto, como vemos, tiene distintas capas en las cuales le aparecen distintos plegados que son los que van haciendo las distintas sombras del edificio. Edificio que durante la noche también puede recibir distintas proyecciones que también explican y enseñan lo que en ese momento está en exposición dentro del edificio. Este es un detalle de los paneles de hormigón con los que se construye la fachada, paneles que ya desde el momento que se inició la construcción habíamos probado y teníamos una maqueta de la fachada a escala 1:1. Lo primero que descubrimos es que es muy difícil construir hormigón negro, prácticamente imposible. Y bueno, ahí estábamos probando los distintos pliegues que iba a tener la fachada, incluso la iluminación, tanto cómo incidía la iluminación natural como la iluminación artificial durante la noche. Este es el edificio construido, no sé si lo parece, pero son paneles de hormigón en este caso doblando la esquina y en el otro caso imágenes de cómo son las distintas superposiciones de las distintas láminas que componen la fachada. Esta es la fachada casi terminada, en la cual estamos viendo los paneles de hormigón con toda la parte inferior abierta, en una zona abierta de vidrio, donde están, como decía al principio, las zonas más públicas del edificio. El interior del edificio también está casi terminado. Esta es la imagen del concurso y el edificio construido, también ya en algunas zonas con las exposiciones a punto de ser implantadas. En la imagen exterior, el edificio, falta todavía la terminación de ese jardín, como estáis viendo en la zona delantera de la fachada del edificio, y la imagen nocturna en la que todavía en este momento estamos probando cómo se comporta la fachada ante las proyecciones. Pero creo que si ganamos este concurso fue por la maqueta que presentamos al concurso, una maqueta que puede ser una fachada, un edificio o un estuche para las plumas Montblanc, que cuando se abre contiene en su interior toda la complejidad que necesitamos para resolver el edificio que estamos construyendo. Y ahora nos vamos a París, a un proyecto en relación con el teatro. Y en este caso quiero destacar aquí, en este proyecto, realmente la importancia y el enorme trabajo que ha desarrollado nuestro estudio en España, que un equipo liderado por una mujer, Alejandra Sobral, y en el cual además está trabajando María, que está aquí conmigo, que me ha acompañado a la escuela en donde ella estudió. Realmente un equipo ahora exclusivamente femenino, en un proyecto muy complejo que se trata de la creación de la nueva ciudad del teatro en este solar tan difícil y tan único, como ahora me veréis explicar, y que remata el final de un parque de nueva construcción y en uno de sus bordes está una zona de las nuevas viviendas de París. Lo podemos entender mejor en este plano, en el cual la línea roja marca la última de las murallas de París, construida a final del siglo XIX
y completamente o casi completamente demolida a principios del 20, excepto un trozo de muro en esa zona, en la Porte de Clichy, que es precisamente donde se plantea la construcción de la nueva ciudad del teatro. Si nos acercamos a ese solar en el cual se concentran una serie de condicionantes muy importantes, ese es el solar en el que tenemos que construir la nueva ciudad del teatro. Lo que estamos viendo aquí marcado en rojo es uno de los únicos restos que quedan de esa muralla de París que aparece bordeando el solar en su parte posterior. Este es una imagen del muro, de lo que fue ese muro, y que genera ese vacío con ese talud inclinado que genera un vacío entre el muro y el resto de la ciudad que, bueno, ahora mismo ha sido utilizado en parte para el periférique que bordea la ciudad de París. También, muy importante, estos edificios que ahora mismo todavía están en uso, los está utilizando la institución del Odéon, pero que se construyeron como los Ateliers Berthier y que son donde por el arquitecto Garnier, y que son donde se fabricaban las escenografías para la Ópera de París. Edificios en este momento protegidos, y es en este solar tan complejo donde tres instituciones culturales francesas muy importantes, como la Comédie Française, el Odéon y el Conservatoire, se juntan para formar entre las tres la nueva ciudad del teatro de la ciudad de París. Lo que nosotros planteamos primero es darle importancia, entender la importancia de esos elementos preexistentes que ya teníamos en el solar. Por lo tanto, lo que planteamos en el primer momento fue eliminar todos los añadidos. Queríamos darle importancia y destacar la presencia de esa última pieza, de ese último elemento que queda del muro de París. Para ello, lo que planteamos fue la construcción de un nuevo edificio con la misma forma que tiene el muro, que flotaría sobre él, de forma que se pudiera ver como la terminación del parque de nueva creación que acaba de terminarse hace muy pocos meses. Por otro lado, necesitábamos crear un espacio mayor para la inclusión de las nuevas salas de teatro. Por lo tanto, lo que planteamos fue subir la plataforma trasera, de forma que la parte superior nos diera más altura para incluir en el espacio inferior las nuevas salas, pero que además fuera una terminación con un jardín en continuidad con el parque existente. En continuidad porque el parque está situado a una cota más alta que la calle que pasa por delante del edificio. Realmente de lo que se trataba, lo que planteamos es la creación de una nueva escenografía urbana, una nueva escenografía en la cual el edificio principal actúa como el telón de fondo de los actores, que son los edificios construidos del Atelier Berthier. Estos son los edificios existentes, unos edificios realmente muy cerrados, que aunque están protegidos, hemos planteado la apertura de ciertas ventanas que permiten la iluminación hacia el interior del edificio. En la zona central, que es esta, creamos una nueva plaza pública cubierta a la cual se puede acceder por el mismo acceso que siempre ha tenido los Ateliers Berthier, una plaza pública cubierta, y que a través de esta plaza pública se permite el acceso independiente a las tres instituciones. En la parte frontal, el Conservatorio, y en las dos laterales, la Comédie y el Odéon. Probablemente lo entendemos mejor en sección, en el que vemos la cota del parque superior, la cota de la calle, el acceso a través ya del edificio, del acceso existente y la nueva plataforma verde que creamos en continuidad con la fachada del edificio de la parte posterior. No voy a contar la planta, que es una planta muy compleja, en la que estáis viendo que tiene más de 8 salas de teatro distintas, pero sí decir que la zona verde es la zona pública, la zona amarilla es la zona del Conservatorio, la zona rosa la Comédie y la zona azul el Odéon. En sección estamos viendo, probablemente me entenderéis mejor aquí en el dibujo en sección, y estamos viendo las nuevas salas para las cuales hemos tenido que crear una parte subterránea y mover la cota de los jardines, mover la cota de la cubierta a la misma cota que los jardines de nueva creación que están en la parte posterior. Las nuevas salas del Odéon y de la Comédie, que son salas experimentales, que de hecho todas las gradas se pueden mover y las salas se pueden conformar de muy distintas maneras. La parte superior
el nuevo jardín que termina en continuidad con el parque creado y que también se continúa en una fachada verde generada a través de una serie de cables que permiten que la vegetación esté presente en los meses más cálidos, los meses de verano, y que sin embargo es hoja caduca, por lo cual desaparecerá durante los meses de invierno, permitiendo la entrada de la luz y la entrada del sol en el nuevo edificio para el conservatorio. La fachada posterior, que es una fachada muy especial porque estamos trabajando delante de algo así como el Ministerio de Hacienda o algo que hace el dinero, no sé exactamente qué es lo que es, pero que no se nos permite abrir ventanas a esa parte posterior. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es el edificio en flotación encima del muro y la ventilación se hace a través de la parte inferior de las ventanas, que son translúcidas. Ese edificio alto y blanco que vemos en la parte de atrás es un edificio de Renzo Piano para precisamente esa zona del Ministerio de Hacienda a la cual no nos dejan abrir ventanas. En definitiva, un proyecto en el cual intentamos establecer un diálogo con el teatro, no solamente a través de esta nueva escenografía urbana, sino también a través de la utilización de algunos de los elementos como son las cadenas para la fachada que también se utilizan en el teatro y que a través de esta geometría también intentamos relacionarnos con esa imagen antigua, esa imagen del muro de la ciudad y el espacio libre que dejaba entre los dos. Y voy a hablar, no os preocupéis, es el último proyecto. No sé si he contado muchos proyectos y ha sido demasiado largo. Solamente terminar con un proyecto al cual le tenemos especial cariño. Es el proyecto para la Fundación Arvo Pärt en Estonia. Esta es la península de Laulasma, situada a unos 40 kilómetros de la ciudad de Tallinn, donde en este bosque bastante impresionante vive la familia Pärt, Arvo Pärt y su mujer Nora, y es precisamente en este bosque donde ellos tienen una propiedad y plantean construir su fundación con ayuda del gobierno. Para nosotros, un proyecto de paisaje, música y arquitectura. Este es Arvo Pärt. ¿Se oye mi iPad? Bueno. Es mucho mejor si lo cuento con música, pero bueno, lo pongo ahí por si acaso se puede oír. Este es Arvo Pärt en un momento en el que estaba componiendo con campanas y además también esos dibujos tan atractivos que son sus propias notaciones. Arvo Pärt es el compositor más vivo, más reproducido en este momento y reconociendo su importancia, el gobierno de Estonia decidió colaborar con él para la creación de su fundación. Un proyecto en el que todo fue especial desde el principio, hasta incluso la manera en la que se proponía el concurso, en la cual el programa se planteaba en una espiral. Algo que nosotros inmediatamente relacionamos con una de sus notaciones, la notación como esta para tábula, y de hecho el lema de nuestro concurso se llamó tábula. Empezamos a trabajar con la figura del pentágono de distintos tamaños que crecía según la serie de Fibonacci. Un proyecto que empezó generándose en los patios, que equivalían a los silencios de la música de Arvo Pärt. Situábamos la entrada, el aparcamiento de los coches en la parte más alejada del terreno, lo cual hacía que al edificio principal se tiene que acceder a través de un camino a través del bosque, el edificio situado en un extremo, encontrando el lugar en el que el menor número de árboles tuviera que quitarse. Una arquitectura que empieza
por la generación de una serie de patios que conforman el espacio público, con un muro estructural que recorre todo el edificio, generando los distintos espacios y separando las zonas privadas de la Fundación de las zonas públicas. Una cubierta única, continua, que aparece en flotación apoyada en ese muro perimetral. Una cubierta que a través de sus pliegues organizaba los espacios más públicos y los espacios más privados de la Fundación. Una fachada exterior organizada a través de una serie de columnas, no todas ellas estructurales, que se relacionaban con la música, con las notaciones de Arvo Pärt y también con el paisaje de esos árboles altos y delgados que nos rodeaban. Columnas estructurales, mecánicas y otras sin función, simplemente el establecimiento del ritmo específico que queríamos marcar. La relación con las notaciones de Arvo Pärt dio origen a un libro que se publicó hace un par de años, en el cual superponíamos nuestros planos, en este caso un plano simplemente de los puntos eléctricos del edificio, sobre las notaciones de Arvo Pärt. O en este otro caso, como los ejes de las columnas que conformaban la fachada, dando lugar a una serie de relaciones que son bastante personales del trabajo que realizamos entre nosotros y la familia Pärt. Este fue el replanteo que se hizo del edificio en el centro del bosque, en el cual estábamos con Arvo Pärt. Y no sé si es precisamente en esta imagen, pero él nos estaba diciendo que quería mover el edificio, porque le preocupaba que pudiera verse una casa, la única casa que había en ese bosque, desde uno de los grandes ventanales del salón de actos. Y se vino a trabajar con nosotros. Y estuvimos sentados juntos rehaciendo el plano para ver de qué manera podíamos mover el edificio para evitar la vista de esa casa. Y mientras trabajábamos, él nos decía, ahora entiendo que un compositor de música y un arquitecto son lo mismo. Siempre podemos seguir trabajando para mejorar nuestros proyectos. Este es el equipo de la Fundación Arvo Pärt y una persona también muy importante para este proyecto, la directora de la Fundación, Anu Kivilo, con un equipo casi exclusivamente formado por mujeres. El día de la primera piedra en que ahí están Arvo Pärt y Anu, la directora, y en unos momentos, los momentos especiales de este proyecto, que siempre se celebraban con música. Estáis viendo el coro en la parte posterior. La celebración de esos momentos especiales del proyecto fue muy importante porque hizo que todo el mundo trabajase en equipo. Se generó una sensación entre todos los intervinientes en el proyecto de que se estaba trabajando por algo importante. Momentos que en todo momento se celebraban de una manera especial y que incluían también a toda la empresa constructora. Trabajar fuera de España, en cada país se trabaja de una manera diferente. En Estonia es uno de los países en los que se trabaja de una manera más similar a la forma de construcción española. Y en este momento todas las personas que participaron de la construcción del edificio estaban emocionadas con la construcción del espacio para la Fundación Pärt. Algo que es muy importante
para que un proyecto termine su construcción de una manera positiva. También tengo que decir que me impresionó mucho cómo construían en la nieve. Se generaron unas tiendas de campaña como para proteger la cubierta y que los trabajadores pudieran trabajar debajo de ellas durante los meses de invierno. Ya el edificio terminado, unos meses antes, en el mes de octubre, unos días antes de su inauguración, con sol, el acceso al edificio, como decía al principio, en un camino a través del bosque, camino que trazamos y que luego dejamos que el bosque volviera a cubrirlo, simplemente manteniendo las trazas para poder acceder al edificio. Camino que llegaba a su fachada principal, fachada, como decía antes, conformada por esa serie de columnas y con unos materiales con muy poca cantidad de materiales que son solamente realmente el acero y la madera. Columnas que bordean todo el edificio, generando también espacios exteriores. Las fachadas opacas, fachadas de servicio y el auditorio, se trataban en madera, y el resto del edificio, una línea continua de ventanas abiertas a las zonas de oficina y las zonas de exposición. Un espacio fluido, continuo, que permitía la entrada de la luz natural, y que ponía en relación el paisaje exterior con el paisaje interior, continuando en las zonas verdes hasta el interior de los patios. Si seguimos el muro estructural que conforma los distintos espacios, llegamos a los espacios principales del edificio, como la biblioteca, donde el espacio para los libros aparece ya incluido en el muro, y la entrada se produce a través del estrechamiento entre dos de sus patios. Volviendo al muro inicial y recorriéndolo en sentido contrario, llegamos a la zona del auditorio concebido como una caja de madera, con los muebles y sus colores en relación con los colores del bosque en las distintas estaciones del año. Los paneles acústicos fueron desarrollados por el acústico español Higini Arau. El momento de la inauguración del edificio, momento muy importante para la música, una música impresionante, en la cual participó también el propio Arvo Pärt. Ahí le tenemos en la imagen. Y esta es la gran ventana que se abre en el auditorio, en la cual Arvo Pärt tenía miedo de que se viera la casa, que ahora mismo no aparece porque no se ve nada, gracias a que él nos pidió que moviéramos el edificio. La cubierta, perforada por una serie de patios, y en uno de ellos aparece uno de los elementos especiales dentro de este proyecto. Una pequeña capilla. Arvo Pärt y su mujer Nora son profundamente religiosos, y ellos querían tener una capilla dentro de la fundación para poder retirarse a rezar en los momentos que ellos quisieran. Una capilla de hormigón en el exterior y blanca en el interior, para que ellos pudieran adaptarla a sus necesidades. Capilla situada en uno de los patios centrales del edificio, y son precisamente estos patios en los que realmente se puede hacer un resumen del concepto del edificio, la geometría y los materiales, básicamente aire, madera y acero. A través de los patios y saliendo al exterior, es importante la iluminación desde el exterior. En un lugar como Estonia,
en que la luz desaparece muy pronto, se produce una iluminación continua a lo largo de todo el edificio y con unas iluminaciones puntuales que aparecen por la cubierta. Y es aquí donde aparece otro de los elementos importantes del proyecto, una torre. Porque Arvo Pärt quería ver el mar. El mar está muy cerca, pero al encontrarnos dentro de un bosque, la única manera posible de ver el mar era creando una torre que superase la altura de los árboles que nos rodeaban. Una torre que nosotros planteamos volviendo otra vez a mirar las notaciones de Arvo Pärt. Con una base pentagonal y con una estructura hecha con el mismo ritmo de columnas que tiene la fachada del edificio principal. Con un atado a través de un elemento metálico helicoidal siguiendo la serie de Fibonacci. Una torre vacía que en el interior solamente contiene una escalera y un ascensor. Escalera y ascensor que sirven para subir a una plataforma desde la cual Arvo Pärt puede mirar al mar. El render y la imagen que presentamos al concurso y el edificio ya terminado, edificio construido. Un proyecto que para nosotros fue un proyecto sobre paisaje, música y arquitectura. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Queréis alguna pregunta? Bueno, la verdad que yo quería comentar algo respecto a el enfoque que le dais a los proyectos a partir de la documentación y la conceptualización, ¿no? Son más que todo por los estudiantes y tal, ¿no? Están aquí. Y me parece emocionante cómo esa fase de documentación, de investigación sobre lo histórico, lo conceptual, y luego la proyección hacia la forma y hacia la conceptualización, hacia la ejecución del proyecto. Ese proceso creativo del proyecto, si podrías comentar alguna cosilla porque es precioso, ¿vale? No sé cómo comentarlo porque realmente cada proyecto tiene su proceso, pero sí es verdad que nosotros antes de empezar cualquier proyecto queremos entenderlo. Como tú estás comentando y como estás viendo en todos los proyectos en los cuales estamos presentando, la realidad es que intentamos entender profundamente el lugar en el que estamos trabajando. Y es a través del conocimiento de ese lugar cuando en un momento determinado, y no sé por qué, aparece una idea, como he comentado al principio, una idea que es la que tratamos de llevar hasta el final del proyecto. Porque lo que sí es muy importante en un proyecto es que seamos capaces de seguir una idea y de llevarla de principio a final. Los mejores proyectos son aquellos proyectos en los cuales podemos leer lo que está pasando al principio y llevarlo hasta el final. Porque hay siempre durante el proceso del proyecto es muy fácil empezar a
no sé cómo explicarlo, pero a dudar, quizá, de alguna manera. Por eso muchas veces es importante mirar atrás y ver si realmente lo que estamos haciendo responde al origen de ese proyecto. Y creo que eso sí que, como estudiantes, es algo difícil de aprender, pero si alguna recomendación puedo y tengo que dar, es realmente el intentar en cada proyecto tener un origen y ser capaces de volver a mirar hacia atrás y ver si estamos siendo fieles al origen con el cual empezamos a trabajar en ese proyecto. No sé si es suficiente. Seguro que María os puede contar más. Pues muchísimas gracias.